«Este coche es imposible de arreglar», dijo la millonaria. Pero el niño se acercó en silencio. De verdad existe lo imposible cuando la fe y la valentía entran en escena. En un taller lleno de fracasos y dudas, un niño de apenas 12 años se atrevió a enfrentar lo que nadie había logrado: devolverle la vida a un Porsche 911 Targa Blanco que todos daban por perdido. Acompáñame en esta historia donde lo pequeño se convierte en grande y descubre cómo la fe puede transformar lo que parecía un final en un nuevo comienzo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que vas a presenciar encenderá tu esperanza. El taller estaba cargado de un aire extraño, como si las paredes hubieran guardado el eco de los fracasos anteriores. Cada mecánico había probado su suerte, pero todos terminaron bajando la cabeza. En medio de ese silencio pesado, irrumpió la figura inesperada: un niño delgado, con la ropa manchada de grasa, que parecía fuera de lugar entre herramientas oxidadas y autos de lujo. Su sola presencia rompía la monotonía de la derrota. La millonaria, acostumbrada a rodearse de expertos, no podía imaginar que alguien tan pequeño se atreviera siquiera a acercarse a su Porsche. Sus pasos resonaban como un desafío silencioso. Era como ver a David entrar al campo contra Goliat, pero en vez de piedras y ondas, llevaba en su mirada una confianza que desarmaba a cualquiera. Aquel momento estaba destinado a marcar un antes y un después. Y aquí está el detalle más inspirador: el muchacho no llegó con arrogancia, sino con humildad. Su actitud recordaba a esos niños que, aun teniendo poco, caminan con la certeza de que algo grande los respalda. Es el mismo espíritu que vemos cuando un pequeño defiende a su amigo en la escuela, aun sabiendo que el otro es más fuerte. No importa el tamaño de uno, sino la fuerza de lo que lleva dentro. Los adultos del taller lo miraban con incredulidad. Para ellos, aquel niño representaba un imposible. ¿Qué podría hacer un chiquillo donde expertos habían fallado? Pero lo que nadie entendía es que la fe y la valentía no conocen edad. A veces, los más jóvenes ven soluciones que los mayores, atrapados en su experiencia, han dejado de considerar, y en eso radica el verdadero poder de un corazón dispuesto. En ese instante, el silencio del taller se transformó en expectación. El Porsche, reluciente y a la vez derrotado, parecía esperar algo distinto, como si presentara su última oportunidad. Es curioso cómo la vida nos pone delante retos que parecen insuperables, solo para demostrarnos que las respuestas pueden venir de los lugares más inesperados. El niño, sin palabras, estaba a punto de enseñarlo. La escena se volvía casi simbólica: una mujer de poder, un coche imposible y un niño que, contra todo pronóstico, se acercaba decidido. Era como un recordatorio de que Dios elige lo pequeño para avergonzar lo grande, lo débil para mostrar lo fuerte. Ese primer paso del niño hacia el Porsche no era solo mecánica, era el comienzo de una lección de fe, coraje y determinación que quedaría grabada en todos los presentes. El murmullo de los presentes se mezclaba con la desconfianza que llenaba el aire. Cada persona se preguntaba lo mismo: ¿cómo un niño podría lograr lo que ingenieros y mecánicos con años de experiencia no consiguieron? A veces la sociedad etiqueta lo que es posible y lo que no, pero olvida que la grandeza suele manifestarse donde menos se espera. El niño, con su sola presencia, estaba a punto de romper ese molde. La millonaria no podía contener su ironía. Su voz, firme y llena de incredulidad, cortó el ambiente como un cuchillo. Este coche es imposible de arreglar. Sus palabras resonaron como una sentencia, casi como un muro invisible entre el muchacho y el Porsche. Sin embargo, lo que para ella era una barrera, para él se convirtió en un reto. Hay frases que desaniman a unos, pero que despiertan la llama en otros. El chico levantó la mirada
y ese gesto cambió todo. Sus ojos no tenían rastro de miedo, sino de una convicción pura, esa que nace cuando alguien cree firmemente que lo imposible puede transformarse en realidad. Esa determinación se parecía a la de un joven que, aun siendo rechazado en la escuela, sigue luchando por aprender, o de una niña que, contra todo pronóstico, protege a su hermano menor en medio de una dificultad. Fe silenciosa, pero firme. Lo hermoso de este momento es que mostraba una verdad universal. No importa cuántas voces digan «no se puede», si dentro de ti resuena un «sí se puede». Los niños nos enseñan esa lección cada día. Se caen, lloran un momento y vuelven a intentarlo. No se rinden con facilidad. Esa resiliencia natural es la misma que ardía en la mirada del joven mecánico frente al Porsche. Los murmullos seguían creciendo, como si la duda colectiva quisiera aplastar su confianza. Pero él no bajó la vista. Y es aquí donde comprendemos algo vital. Las palabras tienen poder, pero la actitud decide el destino. Un corazón seguro de su propósito puede transformar la burla en victoria. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando alguien te diga «es imposible», recuerda que no habla de ti, sino de sus propios límites. Aquel instante quedó grabado en todos los presentes. Fue como si una chispa invisible se encendiera. Un niño de 12 años, frente al juicio de adultos incrédulos, eligió creer en sí mismo. Y esa decisión, más que cualquier herramienta, era el primer paso para lograr lo impensable. Porque los verdaderos milagros comienzan cuando alguien se atreve a desafiar lo imposible con fe y coraje. El niño abrió su pequeña caja de herramientas llena de piezas que él mismo había adaptado. No eran relucientes ni de marca reconocida, pero tenían un valor que los demás no entendían. Eran prolongaciones de su ingenio. Cada llave y cada destornillador habían sido moldeados con esfuerzo, igual que su carácter. Y es que a veces lo sencillo, en manos de alguien con fe, se vuelve más poderoso que lo sofisticado. Se inclinó sobre el Porsche como quien se acerca a un amigo herido. Puso sus manos en el motor y lo palpó con la calma de un médico que ausculta un corazón. Nadie escuchaba nada, pero él parecía oír un lenguaje escondido en cada vibración, como si el coche le susurrara dónde estaba el dolor. En ese gesto había ternura, pero también una sabiduría que superaba su edad. El sonido de las herramientas resonaba en el taller, marcando un ritmo particular. Clic, girar, ajustar. Cada movimiento despertaba una mezcla de tensión y esperanza. Los adultos contenían la respiración y la millonaria cruzaba los brazos, impaciente pero atenta. El niño, sin distraerse, parecía estar en comunión con la máquina, como quien entra en oración silenciosa y se concentra solo en lo esencial. En ese punto de la historia, te invito a detenerte un segundo. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Este instante no es solo mecánica, es un recordatorio de que lo imposible puede volverse posible cuando hay fe y determinación. Lo que ocurría era más que una reparación. Era un diálogo entre un niño y un motor roto, entre lo pequeño y lo grande, entre lo frágil y lo indestructible. Y cada giro de su muñeca parecía decir que nada está completamente perdido, siempre y cuando alguien se atreva a creer en lo que hace. El niño, con su mirada fija, transmitía más esperanza que cualquier palabra. El silencio del taller se volvió expectante. Los ojos de todos estaban fijos en ese par de manos diminutas que, sin prisa pero con precisión, parecían desarmar la incredulidad de la sala. En ese momento, más que reparar un coche, estaba reparando la fe de quienes lo observaban. Porque lo que hacía no solo tocaba tuercas y tornillos, sino también
los corazones que necesitaban recordar que los milagros aún existen. Todos en el taller parecían contener el aliento. Cada mirada estaba fija en ese niño que, sin darse cuenta, se había convertido en el centro de atención. Había algo magnético en la forma en que trabajaba. No eran simples manos moviéndose, era la confianza de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y eso, por sí solo, empezaba a transformar la incredulidad en respeto. El sonido de cada tornillo que caía en el suelo era como una campanada que marcaba el avance de un milagro. Nadie entendía cómo podía actuar con tanta certeza, pero sus gestos mostraban un mapa invisible que solo él veía. Era como observar a un músico tocando una melodía que nunca antes se había escuchado, pero que resultaba perfecta desde la primera nota. El niño estaba componiendo algo único. En el aire se mezclaba el olor a aceite con la tensión de los presentes. Ese aroma, que para muchos era desagradable, para él era un perfume familiar. Allí encontraba seguridad, como otros encuentran paz en una canción o en una oración. Su concentración lo envolvía todo, y era como si el Porsche mismo lo reconociera y aceptara su toque humilde, pero firme. Los adultos que lo rodeaban no podían creerlo. Se preguntaban cómo un niño podía moverse con tanta rapidez y precisión. Sin embargo, lo que no comprendían era que detrás de cada movimiento había horas de dedicación silenciosa, días enteros observando y aprendiendo, equivocándose y volviendo a intentar. La excelencia nunca aparece de la nada. Se forja en la constancia y en la fe de no rendirse. Ese instante enseñaba una lección poderosa. Lo que parece imposible para muchos puede ser alcanzado por quien persevera con paciencia y entrega. Así como el niño giraba cada pieza con propósito, también nosotros podemos ordenar nuestra vida paso a paso. A veces no se trata de correr, sino de avanzar con precisión, cuidando cada detalle, hasta que el conjunto entero cobra sentido. El Porsche brillaba bajo la luz del taller, y en ese brillo se reflejaba algo más que un coche lujoso. Era el reflejo de la concentración pura, de la determinación silenciosa y del poder que nace en un corazón joven. Lo que para algunos era simplemente un arreglo mecánico, para otros se estaba convirtiendo en un testimonio vivo de fe, disciplina y esperanza. El silencio expectante se transformaba en reverencia. El reloj parecía avanzar más rápido de lo normal, y cada minuto aumentaba la tensión. La millonaria, que al principio había mostrado una sonrisa burlona, ahora se cruzaba de brazos con incomodidad. No entendía cómo ese pequeño seguía empeñado en un reto que hasta los ingenieros de la marca habían considerado imposible. Y sin embargo, había algo en él que transmitía calma, la certeza de alguien que escucha más allá de lo evidente. El murmullo de los presentes crecía. Uno de ellos susurró que ni los profesionales habían podido, que aquello era perder el tiempo. Pero lo que ellos llamaban tiempo perdido, el niño lo vivía como un proceso sagrado. Se inclinaba, giraba, observaba, como si dialogara con el motor en un lenguaje que los adultos habían olvidado. Era un idioma invisible, hecho de paciencia, intuición y fe. Cada gesto suyo recordaba esas ocasiones en que alguien decide creer en lo imposible. Era como el niño pastor que enfrenta al gigante, confiando más en su fe que en la lógica. O como aquella niña que, aunque todos dudaban de ella, sostuvo a su familia en los momentos más oscuros con su valentía silenciosa. Historias que parecen pequeñas, pero que esconden una fuerza mayor que cualquier título o reconocimiento. En ese instante, quiero hablarte a ti que escuchas esta historia. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. No subestimes el poder de un pequeño acto de fe. A veces basta con no rendirse para que la victoria llegue. La millonaria
Incapaz de comprender lo que veía, comenzaba a impacientarse más. Se movía de un lado a otro, como si quisiera apresurar el desenlace. Pero el niño no dejaba que esa presión lo distrajera. Sus manos seguían firmes, obedeciendo a una seguridad que no venía de los murmullos de afuera, sino de la voz interior que lo guiaba. Allí estaba la clave: escuchar lo profundo, no lo superficial. El niño parecía, de hecho, estar más allá del taller. No escuchaba las dudas ni las quejas. Escuchaba al coche, escuchaba a su propia fe, y eso lo mantenía en pie, porque cuando uno aprende a escuchar lo esencial, lo imposible comienza a transformarse. Ese lenguaje que él descifraba en el motor era el mismo que Dios pone en los corazones, un llamado a no rendirse, a creer y a seguir adelante. El momento llegó sin aviso, como suelen llegar los milagros. Una pequeña chispa iluminó el motor, seguida de un rugido profundo que estremeció cada rincón del taller. El Porsche, que había permanecido dormido en un silencio humillante, despertaba con fuerza, como un corazón que vuelve a latir después de haber estado a punto de rendirse. El aire se llenó de sorpresa y esperanza. Los presentes se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Aquello que todos daban por muerto volvía a la vida gracias a un niño de apenas 12 años. Era imposible no recordar esas ocasiones en las que alguien señalado como débil sorprende al mundo entero. Un instante donde la lógica queda en silencio y la fe toma la palabra. El rugido del coche era más que un sonido, era una declaración. La millonaria, incrédula, dejó escapar un gesto de asombro. Sus ojos, acostumbrados a ver triunfos comprados con dinero, no podían comprender cómo algo tan valioso había sido resucitado por manos tan pequeñas. En su rostro, la burla inicial se transformaba en respeto, y eso enseña algo esencial. La humildad abre puertas que el poder no puede forzar. El niño, sin perder la calma, mantuvo sus manos en el volante como si estuviera guiando al Porsche hacia un nuevo comienzo. No levantó los brazos en victoria ni buscó reconocimiento, simplemente sonrió. Esa sonrisa era la prueba de que la verdadera grandeza no necesita gritar, porque su eco se siente en los corazones de quienes la presencian. Lo que parecía imposible ya era un hecho. El rugido metálico no solo despertó al coche, también despertó la fe en todos los que estaban allí. Era como si cada giro del motor recordara que nada está perdido mientras exista alguien dispuesto a creer. Y ese mensaje tan poderoso se puede llevar a la vida cotidiana. Cuando todo parece apagado, una chispa puede cambiar la historia. Solo hace falta alguien que no se rinda. Ese instante marcó un antes y un después en el taller. Los murmullos se transformaron en un silencio reverente, y ese silencio pronto explotó en aplausos. Porque lo que habían visto no era solo mecánica, era el triunfo de la fe, la perseverancia y la valentía. Un niño había demostrado que los milagros no se anuncian con trompetas, sino que se revelan en el momento menos esperado, transformando lo imposible en posible. El rugido del Porsche se transformó en un canto de victoria. Los aplausos surgieron de manera espontánea, como si todos hubieran sido liberados de una incredulidad que los mantenía atados. La millonaria, que antes había lanzado palabras de burla, permanecía inmóvil, incapaz de ignorar lo que estaba viendo. En sus ojos brillaba algo que no solía mostrar, respeto por alguien que había demostrado grandeza en lo pequeño. Aquel niño de 12 años no solo reparó un coche, reparó corazones. En el taller, cada persona sintió que lo imposible podía transformarse si había fe, paciencia y valor. El Porsche volvió a la vida, pero más que eso, volvió la esperanza en quienes habían olvidado creer. Era como presenciar una parábola viva, donde lo débil
Vence lo fuerte y lo despreciado demuestra su verdadero poder. El silencio de la millonaria se convirtió en una lección. Descubrió que ni el dinero, ni los títulos, ni los nombres pesados podían garantizar la victoria. Fue un niño, con humildad y determinación, quien reveló que la verdadera riqueza está en la fe y el esfuerzo. Ese día, el Porsche no solo cambió de estado, ella también cambió de mirada, y ese cambio valía más que cualquier fortuna. El joven mecánico, en lugar de presumir, bajó la vista con sencillez. Su corazón sabía que la victoria no era suya solamente, sino de todos los que habían aprendido con él. El aplauso de los presentes era un eco de algo más grande, una confirmación de que los milagros ocurren cuando menos lo esperamos. Esa escena quedó marcada como un recordatorio eterno. La fe mueve montañas y hasta motores. Esa tarde todos salieron distintos del taller, no solo porque el Porsche rugía de nuevo, sino porque algo dentro de cada persona se encendió. El niño había encendido más que un motor. Había encendido la certeza de que lo imposible puede hacerse realidad. Y cuando alguien se atreve a creer, toda una comunidad puede ser transformada. Lo que comenzó como burla, terminó como revelación. Así se cerró la jornada. Un coche restaurado, una millonaria en silencio y un niño convertido en símbolo de esperanza. Porque la verdadera fuerza no está en lo que el mundo llama poder, sino en el corazón dispuesto a actuar con fe. Y esa historia seguirá viva cada vez que recordemos que lo pequeño en manos de Dios puede cambiar destinos enteros. Esa tarde, un niño de 12 años nos enseñó a todos que los milagros aún caminan entre nosotros. Un rugido metálico cambió el destino de un coche, pero también el de todos los que estuvieron presentes. Lo que empezó con burla terminó con respeto. Y lo que parecía imposible se convirtió en un testimonio de fe y perseverancia. Ese niño no solo arregló un motor, encendió una verdad eterna, que lo pequeño en manos de Dios puede obrar milagros. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás relatos que fortalecerán tu espíritu y renovarán tu fe.